Capítulo 16. Mi historia. La afirmación: todos somos uno. Jamás he podido saber si mi madre amaba a mi padrastro o si simplemente se casó con él para que ella y yo pudiéramos tener un hogar. Pero la decisión no fue acertada. Aquel hombre se había criado en Europa, en un hogar muy germánico y con mucha brutalidad, y nunca llegó a entender que hubiera otra manera de llevar adelante una familia. Mi madre volvió a quedar embarazada y después, cuando yo tenía 5 años, sobrevino la depresión de 1930 y las dos, junto con mi hermana, nos encontramos confinadas en una casa donde reinaba la violencia. Para completar el cuadro, fue también por aquella época cuando un vecino, un viejo borracho, me violó. Todavía recuerdo con total nitidez el examen médico y el proceso del que yo, como testigo principal, fui la estrella. Al hombre lo sentenciaron a 15 años de prisión y como a mí me repitieron insistentemente que la culpa era mía, me pasé muchos años temiendo que cuando lo dejaran en libertad viniera a vengarse de mí por haber tenido la maldad de enviarlo a la cárcel. La mayor parte de mi niñez la pasé aguantando malos tratos físicos y sexuales y haciendo además los trabajos más duros. Mi imagen de mí misma se deterioró cada vez más y no parecía que hubiera muchas cosas que me fueran bien. Por cierto, empecé a expresar esa misma pauta en el mundo exterior. A los 15 años ya no pude seguir soportando los abusos sexuales y me escapé de casa y de la escuela. Encontré un trabajo como camarera que me pareció mucho más llevadero que todo lo que había tenido que aguantar en casa. Como estaba ávida de amor y afecto y mi autoestima no podía ser más baja, de buena gana pagaba con mi cuerpo cualquier bondad que alguien pudiera demostrarme. Y apenas cumplidos los 16 años di a luz a una niña. Sentí que era imposible quedarme con ella, pero pude encontrarle un hogar bueno y afectuoso. Un matrimonio sin hijos que estaba ansioso por tener un bebé. Durante los últimos 4 meses viví en su casa y al ingresar en el hospital anoté a la niña a nombre de ellos. En semejantes circunstancias jamás disfruté de las alegrías de la maternidad. De ella solo conocí la pérdida, la vergüenza y la culpa. Aquello fue solo una época de humillación que había que pasar lo más pronto posible. Lo único que recuerdo de la niña son los dedos de los pies, grandes, exactamente iguales a los míos, y estoy segura de que si alguna vez nos encontrásemos la reconocería si pudiera vérselos. La cedí cuando tenía 5 días. En aquellos primeros tiempos la violencia de que había sido objeto en mi niñez, unida a la sensación de inutilidad e insignificancia que me había creado, atraían a mi vida hombres que me maltrataban e incluso me golpeaban. Podría haberme pasado el resto de mi vida execrándolos y probablemente hoy seguiría teniendo las mismas experiencias. Sin embargo, poco a poco, gracias a mis actividades laborales positivas, mi autoestima fue en aumento y este tipo de hombres fue desapareciendo de mi vida. Estaba abandonando mi viejo modelo mental, mi convicción inconsciente de que yo me merecía esos abusos. No se trata de que justifique su comportamiento, pero si mi modelo mental no hubiera sido aquel, ellos no se habrían sentido atraídos hacia mí. Ahora los hombres que abusan de las mujeres ni siquiera se enteran de que yo existo. Nuestros modelos mentales respectivos ya no se atraen. Aquella iglesia neoyorquina se convirtió en mi nuevo hogar. Aunque en términos generales mi vida no cambió, mis nuevos estudios empezaron a ocuparme cada vez más tiempo. 3 años más tarde, casi sin haberme dado cuenta, estaba en condiciones de examinarme para ser uno de los sanadores autorizados por mi iglesia. Pasé las pruebas y así fue como empecé hace muchos años, mi actividad actual. Entonces un día me diagnosticaron un cáncer. Con mis antecedentes de haber sido violada a los 5 años y con los malos tratos que había sufrido, no era raro que el cáncer se manifestara en la zona vaginal. La palabra incurable, tan aterradora para tantas personas, para mí significa que esa dolencia, la que fuere,
no se puede curar por medios externos y que para encontrarle curación debemos ir hacia adentro. Si yo me hacía operar para librarme del cáncer, pero no me liberaba del modelo mental que lo había creado, los médicos no harían otra cosa que seguir cortándole pedazos a Luis hasta que ya no les quedara más Luis para cortar. Y esa idea no me gustaba. Y si me hacía operar para quitarme la formación cancerosa y además me liberaba del modelo mental que la provocaba, el cáncer no volvería. No volvería. Si el cáncer o cualquier otra enfermedad vuelve, no creo que sea porque no lo extirparon del todo, sino más bien porque el paciente no ha cambiado de mentalidad y se limita a recrear la misma enfermedad, quizás en una parte diferente del cuerpo. Yo creí además que si podía liberarme del modelo mental que había creado aquel cáncer, ni siquiera necesitaría la operación. Entonces, procuré ganar tiempo y a regañadientes los médicos me concedieron 3 meses más cuando dije que no tenía dinero. Inmediatamente asumí la responsabilidad de mi propia curación. Leí e investigué todo lo que pude encontrar sobre las maneras alternativas de colaborar en mi proceso curativo. Durante mi trabajo había llegado a darme cuenta de que no solo estaba bien que yo misma me amara y me aprobara, era esencial. Y sin embargo seguía postergándolo como se va dejando estar esa dieta que siempre vamos a empezar mañana. Pero ya no podía postergarlo más. Al principio me costaba muchísimo hacer cosas tales como ponerme frente al espejo y decirme: Luis, te amo, de verdad que te amo. Sin embargo, al ir persistiendo, descubrí que en mi vida se daban varias situaciones en las que antes me habría censurado ásperamente, pero ahora, gracias al ejercicio del espejo, ya no lo hacía. Es decir, estaba progresando. Entendí que tenía que liberarme de los modelos mentales de resentimiento a que me había venido aferrando desde mi infancia. Era indispensable que dejara de cultivar resentimientos. Sí, yo había tenido una niñez muy difícil y había padecido muchos malos tratos mentales, físicos y sexuales, pero de eso hacía muchos años y aquello no era excusa para la forma en que yo misma me trataba en ese momento. Estaba literalmente devorando mi cuerpo con un crecimiento canceroso porque no había perdonado. Ya era hora de que dejara atrás aquellos incidentes y de que empezara a entender qué experiencias podían haber llevado a mis padres a tratar de aquella manera a una niña. Con ayuda de un buen terapeuta expresé toda la vieja cólera acumulada aporreando almohadones y aullando de rabia. Eso me hizo sentir más limpia. Después empecé a reunir fragmentos de los relatos que les había oído contar a mis padres sobre su propia infancia y a tener una imagen más clara de su vida. Con creciente comprensión y desde un punto de vista adulto comencé a sentir compasión por su sufrimiento y el resentimiento empezó lentamente a disolverse. Además, me busqué una buena dietista que me ayudara a purificar el cuerpo y a desintoxicarlo de toda la basura que había comido durante años. Aprendí que la mala comida se acumula en el cuerpo y lo intoxica, y los malos pensamientos se acumulan y crean condiciones tóxicas en la mente. Me dieron una dieta muy estricta con muchísimas verduras de hoja y no mucho más. Incluso me hice un tratamiento de limpieza de colon 3 veces por semana durante el primer mes. Y aunque no me sometí a ninguna operación como resultado de esta limpieza a fondo, tanto en lo mental como en lo físico, 6 meses después del primer diagnóstico conseguí que los médicos me confirmaran lo que yo ya sabía, que ya no tenía ni rastro de cáncer. Ahora sabía por experiencia personal que la enfermedad se puede curar si estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar, creer y actuar. A veces lo que parece una gran tragedia termina por ser lo mejor que nos ha pasado en la vida. Fue mucho lo que aprendí de aquella experiencia. Entre otras cosas, a valorar de otra manera la vida. Empecé a tener en cuenta lo que realmente tenía importancia para mí. Y finalmente me decidí a abandonar esa ciudad sin árboles, que es Nueva York, y sus temperaturas extremas. Algunos de mis clientes me rogaron insistentemente que me quedara, diciéndome que se morirían si yo los dejaba.
pero les aseguré que 2 veces por año volvería a vigilar sus progresos y les recordé que por teléfono se puede hablar con cualquier lugar del mundo. De manera que cerré el negocio y me fui tranquilamente en tren a California, decidida a hacer de Los Ángeles mi punto de partida. Tratamiento. En la infinitud de la vida en donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. Cada uno de nosotros experimenta la riqueza y la plenitud de la vida de la manera que más le enriquece. Ahora miro el pasado con amor y decido aprender de mis viejas experiencias. No hay verdad ni error, no existe ni el bien ni el mal. Lo pasado, pasado. Se acabó. No existe más que la experiencia del momento. Por traerme a mí misma desde el pasado al momento presente me amo. Comparto aquella y aquello que soy porque sé que en espíritu todos somos uno. Todo está bien en mi mundo. Del libro Sana tu cuerpo, de Louise Hay. En lo más profundo de mi ser hay un infinito manantial de amor. Ahora yo permito que ese amor aflore a la superficie, que me colme el corazón, el cuerpo, la conciencia, la totalidad de mi ser y que desde mí irradie en todas direcciones y que vuelva a mí multiplicado. Cuanto más amor gasto y entrego, más tengo para dar porque la provisión es interminable. Ese gasto de amor me hace sentir bien, porque es una expresión de mi júbilo interior. Porque me amo, cuido con amor de mi cuerpo. Con amor lo alimento, con comidas y bebidas sanas y nutritivas. Con amor lo limpio y lo visto, y mi cuerpo, vibrante de salud y de energía, me responde con amor. Porque me amo, procuro tener un hogar confortable, que satisfaga todas mis necesidades y donde sea un placer estar. Lleno las habitaciones con la vibración del amor, para que todos los que entremos en ellas sintamos ese amor y nos nutramos de él. Porque me amo, trabajo en algo que realmente me gusta hacer, en una actividad que pone en juego mi talento y mi capacidad creadora, trabajando con y para personas a quienes amo y que me aman, y ganándome bien la vida. Porque me amo, me conduzco y pienso con amor en todos, porque sé que aquello que de mí sale regresa a mí multiplicado. A mi mundo atraigo solamente personas capaces y dignas de amor, porque son espejo de lo que yo soy. Porque me amo, perdono el pasado y me libero por completo de él. Al liberarme de toda experiencia pasada, soy libre. Porque me amo, amo totalmente en el presente, experimentando cada momento en su bondad, y a sabiendas de que mi futuro es luminoso, alegre y seguro, porque soy una criatura de bien, amada del universo, y el universo se ocupa amorosamente de mí, ahora y por siempre jamás. Así es. Bueno, ya está. Si has visto todos los capítulos, te doy la enhorabuena por haber llegado hasta el final, ¿vale? Eres un campeón. Y si no, pues bueno, no vas a ver este trozo. Nada más que añadir. Creo que es brillante. Creo que su testimonio es abrumador, ¿vale? Abrumador, y lo deja para el final a propósito. Y nada, solo espero que os haya gustado. Hasta luego.